tal, amigos televidentes? Bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Como en cada entrega, temas puntuales, nacionales e internacionales. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un derecho que a todos y a todas nos corresponde, derecho al trabajo, constitucionalmente establecido. Pero para ello vamos a conversar con el licenciado Julián Cerulle, un experto en derecho laboral y el derecho de los trabajadores. Así que todas las inquietudes sobre este tema vamos a conocer sus respuestas en esta entrega. Pero además, conoce tu Constitución con Emmanuel Alexis Ventura Herrera. Pero en el ámbito internacional sobre derecho migratorio y familia, pues vamos a ver también todo lo relacionado a los visados de trabajadores, visados de trabajo, visado H1B, un visado para condiciones de trabajadores especiales, pero además vámonos a la plataforma nacional, visado de trabajo H1B y también NM1. Vamos a conocer todos los requisitos para recibir este importante visado y además cómo andamos con relación a las posibilidades de modificaciones a nuestra normativa laboral o ley 1692. Todo esto en breve. Las plantas a carbón mineral son la opción más económica, rentable y posible para generar la electricidad que necesitamos, sin depender del petróleo, y una respuesta contundente a la situación eléctrica. Por su bajo costo, las plantas a carbón mineral son la más eficiente alternativa para producir energía. Nuestra matriz de generación eléctrica es 60% indexada en base a petróleo. Seguir dependiendo de este nos expone a escasez, energía cara e inestabilidad de precios. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en el ámbito internacional. En esta entrega vamos a conversar sobre los visados de trabajo. ¿Qué hay que hacer a aquellas personas que quieren trabajar en Estados Unidos? Pero si estamos hablando de trabajadores ordinarios, más bien de personas técnicas, personas con capacidad en el área administrativa o aquellas personas con capacidades especiales que ya sí van a aplicar mediante el visado H1B. En este sentido, por supuesto que hay que comenzar con anticipación su empresa, hacer las aplicaciones correspondientes a fin de que en el transcurso de un año mínimamente estas personas van a recibir la respuesta porque se trata de que ya las aplicaciones para el 2017 sobre este tipo de visado H1B para personas con condiciones especiales, posgrado, maestría, han sido designadas. Aquellas que se han quedado pendientes, pues ya tendrán que actualizar para el año siguiente o 2018. En este sentido, cuando le aprueban su solicitud de visa H1B, va a recibir la forma I-129 sobre esta aprobación, pero el trabajo no termina ahí. Ya con esta preaprobación, más bien, hay que instrumentar un expediente completo para ser presentado en la embajada de residencia del aplicante o en el consulado general de los Estados Unidos. En este sentido, luego ya de la aprobación que se recibe mediante la forma I-797, estas personas pueden presentarse y tienen ciertamente ya un aval muy importante, diríamos que más del 80% de las posibilidades de ser acogida y otorgada este tipo de visa, pero además la importancia del beneficio a los dependientes, los cónyuges de los aplicantes y además los hijos menores de 21 años que estén sobre la carga de los beneficiarios van a recibir este tipo de visa para trabajar en Estados Unidos. Pero además hay que destacar pues que la ley contempla una gama muy amplia de visado tipo H, L, O, P y que deben de tener por supuesto la petición
de la empresa, que es uno de los requisitos, por supuesto, primordiales para que este expediente pueda progresar. Se trata de que esta empresa, además de cumplir con las normativas laborales de Estados Unidos, por supuesto, tiene que demostrar que no violenta la ley migratoria y que además su oferta ha sido presentada a ciudadanos de los Estados Unidos, por lo menos a más de 10 trabajadores con pruebas ciudadanos de los Estados Unidos, se le presentan estas ofertas y bueno, aquí vemos el requisito y el celo de las naciones, porque ciertamente nosotros también como nación tenemos una protección en la ley 1692 y es el artículo 135 que establece que el 80% de los trabajadores deben de ser dominicanos, tienen que serlo más bien porque es una obligatoriedad de un mandato, de una normativa, lo que ciertamente nos preguntamos, ¿podrá la República Dominicana certificar este cumplimiento? Bueno, esperemos que vayamos en esa línea porque es un beneficio para ciudadanos y ciudadanas. Continuando con la problemática de Estados Unidos, pues veamos que estas aplicaciones de visa demandan, por supuesto, para su posible renovación del cumplimiento idóneo a las exigencias establecidas en la ley 212, pero además al momento de usted, por supuesto, requerir la renovación del contrato, presentar el cumplimiento amplio, no haber estado en conflicto con las leyes, para que esta renovación o la certificación nueva de I-797 pueda ser recibida y aplicar nueva vez. Pero fíjense que hay un aspecto muy importante que en principio se toma en consideración para cada una de las personas que están aspirando a trabajar en Estados Unidos. Es la intención de retorno. Usted tiene que, no obstante ser aprobado su contrato de trabajo por 1 o por 2 años, tiene que demostrar la responsabilidad, los arraigos para retornar al término de este contrato a su país de residencia. Pero vamos a dar una vueltecita brevemente a nuestro país, lo que está sucediendo con los visados NM1 que están siendo demandados en todos los consulados de la República Dominicana radicados en cualquier rinconcito del mundo. El MIREX establece los requisitos, están ahí en las páginas de cada consulado y por supuesto que estos extranjeros, luego de haber recibido la aprobación y la certificación del Ministerio de Trabajo, le aprueban este visado con el consentimiento del MIREX y entonces vienen a la República Dominicana donde ya tienen que tomar una decisión para si es un contrato múltiple por más de 1 año, van a residir en la República Dominicana y si van a aplicar para la residencia dominicana o simplemente van a renovar. Pero hay que cumplir con el término de este visado de trabajo NM1 que exige mucho más y tiene que ver con el Ministerio de Trabajo en este sentido. Pero bueno, con estas informaciones vámonos inmediatamente a la sección más esperada de la semana. Conoce tu Constitución con Emmanuel Alexis Ventura Herrera. Veamos. Yo quiero conocer mi Constitución. ¿Y qué temas tenemos para esta entrega, Emmanuel Alexis? El tema que tenemos para hoy es funciones del Congreso Nacional. Veamos las funciones de nuestros legisladores, de nuestro Congreso. Adelante, Emmanuel. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo. Legislar significa hacer leyes. Por ejemplo, leyes que fijan los impuestos para ayudar al Estado con los gastos públicos. Leyes para conservar los monumentos históricos, culturales y artísticos. Leyes relativas a las condiciones de ingreso de extranjeros a nuestro país. Y por último, ley del presupuesto general del Estado, cada año. También corresponde al Congreso Nacional aprobar o rechazar convenios internacionales firmados por el Poder Ejecutivo y conocer las observaciones que este último hace a las leyes. Bien, Emmanuel, ¿y un mensaje para los niños, niñas y adolescentes del país? Invito a todos los niños a conocer nuestra Constitución. Yo te invito a preparar el tema de la próxima semana. Y a ustedes seguimos con más en Ensayo Jurídico.
Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico, nos place en esta entrega y como cada año siempre es muy grata tener la presencia del licenciado Julián Cerulle. Muy buenas noches, bienvenido a Ensayo Jurídico. Muy buenas noches, doctora, un placer estar con usted y a través de su persona con los televidentes. Así es, porque permítame comunicarle que abogados, estudiantes de Derecho y personas comunes que tienen interés en conocer cuáles son los derechos de los trabajadores, cómo andamos con el nivel salarial, cómo andamos con las posibles conquistas, porque el derecho no es estático. Y entonces me place muchísimo que abogados y personalidades pues nos comentan cuándo viene el licenciado Cerulle, porque le dicen el maestro del derecho. No. De verdad que la experiencia... Ya hoy hay una generación muy bonita, una playa de valores. Así es. Con gran formación aquí en el país. Pero fíjese que usted también es responsable de eso porque usted comparte sus conocimientos, ha creado un blog, imparte conferencias, participa en estos programas que son tan importantes. Yo creo que es un legado que todo dominicano o dominicana debe sentir porque hay que dejar, hay que aportar. ¿Y qué mejor que compartir tus conocimientos? No, lo que ocurre es que uno tiene una deuda con la sociedad. Exacto. Okay. Por ejemplo, ¿cómo mi padre podía educarnos teniendo un almacén de compra de frutos menores, cacao, café, maíz, si no contaba con la ayuda de los trabajadores? Así es. Para ayudarle a desgranar, así es, para secar los productos? Y hoy usted ha querido retribuirle a esos hijos de esos trabajadores, a esos nietos, claro, vamos a decir. los jornaleros que iban a la finca a trillar el arroz, a sembrarlo. Sin ellos mi padre no hubiese podido conseguir dinero. Así es. Sin la confianza que los trabajadores me estuvieron poniendo sus intereses y sus casos en nuestras manos, como yo hubiese podido hoy tal vez responder a mi vida. Claro, en esa misma línea vamos a dar un vistazo a la historia, cómo se inicia, cómo se reconoce el derecho de los trabajadores y también lo que ha sido esa revolución industrial y las relaciones laborales. Vamos a conocer un poco de eso para que entremos en estos tópicos tan oportunos que tenemos como anda en la actualidad en Latinoamérica el tema laboral. Para no perder tiempo mucho en el andar de la historia, sabemos lo que fue el sistema de la esclavitud, sí, donde el hombre no era más que un objeto, una piedra cualquiera. Sí. Solo era trabajar y sin derecho a pensar, sí, y mucho menos viabilizar la toma de conciencia. Aquello provocó levantamientos de aquellos esclavos, claro, del ayer. Dio lugar a que surgiera entonces un nuevo esquema, el sistema feudal, donde el hombre era adherido a la tierra, era una semi-esclavitud. Pero aquello fue provocando el nacimiento de una clase, que fue una clase conocida con el nombre de la clase burguesa. ¿Quién es el burgués? Que hoy da hasta temor retomar esa palabra. Es el dueño del capital, es el dueño de la inversión, es el que busca el dinero, es el que articula todo un proyecto para darle valor agregado a todo producto a través de la mano de obra. Sí. Pero ese burgués comprendió que tenía que haber una relación utilizando hombres y mujeres que transformaran la materia prima,
o que dieran lugar hoy a la creación de lo que es la ciencia, la tecnología y todo el mundo que se desprende de estas transformaciones. Pero comprende que eso necesita pagar un salario. Claro. Y llega a la conclusión que en la medida en que el que provoca la transformación, el que vende su fuerza muscular o su mente, el que vende su energía de trabajo, tiene que recibir como contrapartida una remuneración. Pero esa remuneración es la que va a servir de soporte para que el empresario siga creciendo. Va a seguir creciendo el otro empresario, el de la manufactura, el de los alimentos, el que vende, el que propone la tierra a producir y vende sus productos. ¿Por qué? Porque en la medida en que el trabajador percibe un salario, surge un poder adquisitivo que le permite adquirir esos productos. Y el salario se convierte en una pieza fundamental, diferente a la esclavitud, diferente a la época feudal. Por eso, un hombre como Henry Ford, un gran capitalista, un hombre del mundo de la producción, dijo: yo invito a los empresarios a que paguemos bien, porque en la medida en que el trabajador recibe un mejor salario, mayores oportunidades de venta tendremos nosotros. Fue sabio. La mayoría de los empresarios no lo escucharon. Así es. Cuando el presidente de la República acá habló invitando a que aumentaran los salarios, tampoco lo escucharon, porque no hay conciencia de clase burguesa. Hay tan poca conciencia en ese sentido que todo ese avance que hemos dado y lo que la globalización ha combinado a las naciones, Sí. tal y como usted señala, licenciado Cerulle, no ha sido considerada, porque si nuestro productor nos preparó un listado actualizado de cómo anda Latinoamérica con el tema de los salarios. Claro. Y podemos dar un vistazo brevísimo, que el señor director debe tenerlo ahí en pantalla. Y bueno, aquí me presenta, comenzando por una de las naciones mejores pagadas, que es Panamá, está pagando $744 mensual a su trabajador. Porque Panamá es un puente del mundo. Exactamente, que es Es un totalmente... receptor de dinero y es un promotor de inversiones. Allí hay una élite que le ha permitido tomar conciencia de cómo deben ser remunerados sus trabajadores, Así es. que en su mayoría hoy son hombres del banco, de la banca, Así es. son de la gran industria, de la alta tecnología, de lo que es la inversión de servicio, y son personas que tienen que aprender el inglés, el francés, tienen que aprender hasta ya hoy el mandarín, y eso significa como contrapartida mejor pago en a Así esos es. servicios. Pero fíjese, licenciado, que con relación al caso de Panamá, las políticas públicas han sido un factor importantísimo y primordial en este sentido. Entonces nos estamos adelantando. ¿Qué ocurre, mujer? Que es que tiene que haber un concepto de un pacto de nación en cada país, en cada estado, donde todo lo que es el accionar del Estado público con el accionar del sector privado tienen que comenzar a hacer una gran adhesión. Tienen que caminar agarrados de manos. El Estado juega su papel. No es como se creyó que era la globalización o el libre comercio, donde el Estado quedaba rezagado y extinguido. No, ese fue el gran pecado. Por eso vino la anarquía, por eso vino el desorden, por eso vino la catástrofe del 2008. Que afectó todo lo que fue el mundo financiero, Claro. el mundo industrial, y provocó ese desbordamiento de desempleo. Porque el Estado tiene que ser el modulador, el que regula, el que armoniza las estructuras del servicio público. El Estado es el gran garante de la seguridad social. Claro. La seguridad social no tiene que ser privatizada como se ha pensado. En Suecia, en Noruega, Dinamarca, en Irlanda, en Finlandia, la seguridad social no ha sido vista con ese carácter. Es una responsabilidad del Estado que se transfiere en baja de costo de producción a favor de los mismos empresarios. Así es. Vamos a ver Costa Rica. ¿Cómo anda Costa Rica? Comenzamos con lo mejor para caer realmente en cómo estamos nosotros y qué mal andamos en este sentido. Costa Rica está pagando $512 como salario mínimo
Estamos hablando de 20,000 y pico de pesos. Sí, así es. Ahora, detente ahí. Te voy a hacer una anécdota, algo que me pasó. A ver. La que hizo la presa de Bao, o de López de Angostura, fue una empresa de una familia americana, pero el director general de la obra era un ingeniero costarricense. Cuando yo vengo y elaboro el proyecto de convenio colectivo, antes se llamaba pacto, le doy a la parte de la seguridad social, que no existía en el país, y a la parte de la salud, una gran dimensión. Cuando someto el proyecto, yo creo que me lo van a rechazar de una vez. En la primera reunión, que siempre de carácter protocolar, me dice el director de la obra, un ingeniero de una gran formación: oiga, licenciado, ¿por qué no se me sienta aquí al lado, a la mano derecha? Me siento, tenga esta pluma. Empecemos a firmar desde la página tal hasta la página tal. Digo, pero no, nada. Es que si yo le discuto a usted una sola coma de lo que está ahí, estoy contradiciendo mi participación en lo que es hoy la Ley de Seguridad Social de Colombia. Y todo lo que usted me plantea está por debajo de mi país. Y yo creía que le estaba presentando algo muy revolucionario, o sea, de grandes cambios. Eso es para que tú veas el avance que ya estamos hablando de 30 años atrás. Imagínese. Que Costa Rica nos lleva a nosotros. Nos lleva 100 años luz en lo que tiene que ver el sistema de la seguridad social. Y en transporte también. Y en otras cosas. Así es. Y en el concepto que tienen del medio ambiente. Claro. Costa Rica protege cada árbol, cada bosque, cada rincón, cada pulgada de su tierra. Más seguridad ciudadana. Nos lleva muchísimo entonces, ¿eh? Nos lleva 100 años luz en muchas cosas. Vamos a ver otro. Bueno, caímos en Argentina ya. Argentina está en $448. Pero Argentina tiene su Sí, historia. ya Argentina muy tiene la particular. historia del movimiento peronista, de la época de Evita Perón. sí. Tiene fuertes sindicatos, centrales sindicales muy poderosas, que inclinan hasta la balanza, hasta en unas elecciones. Y es un pueblo que cree en las luchas. Es un pueblo que nació en el accionar reivindicativo, que no tenemos nosotros. Podríamos decir que en ese sentido es un ejemplo Total. para las reivindicaciones. Total. Ahora mismo, el 1 de mayo, llenaba de mucho entusiasmo ver sus grandes concentraciones. Tenemos también que, claro, por las condiciones, hay que destacar que Chile, sin duda, tiene políticas públicas que van en una tendencia muy proteccionista de los ciudadanos, pero no obstante, Chile tiene $350. Es que más me bajo de parece- lo que uno sí, se me pudiera parece- imaginar. ¿Por qué? Pero Chile tiene un problema, y es la educación. Es una educación privatizada. Claro. Y es donde están las luchas Así desde es. hace años de esos jóvenes estudiantes y de determinado sector chileno. Pero tiene otro aspecto, y no lo olviden. Es la dictadura de Pinochet. Sí. Estancó lo que se llama el poder, el desarrollo salarial, la evolución, mejor dicho, salarial de Chile. No olvide que la privatización de la seguridad social nace el 1 de enero de 1980 en Chile, pero fue bajo la punta de la bayoneta de una de las dictaduras más sangrientas que haya conocido todo el globo terráqueo. Así es, pero sin duda que hay que reconocer que en otros aspectos sigue en avance. Claro, la cultura. Sí, la cultura, tiene también seguridad, una cierta estabilidad. Tiene unos ciudadanos totalmente extraordinarios. Chile es un país muy rico. Claro. Chile tiene toda una parte austral donde el turismo se desarrolla, de todo lo que es ya Valparaíso para arriba, todo eso tiene un gran significado. Digamos que con el salario le quita un poco, pero se lo remunera en otros temas. En otros temas, Sí, eso es así cierto. es. La salud allá. Fíjate que la seguridad social, quien aporta en Chile, ahora recuerdo, si no lo han modificado, quien aporta en los planes de pensiones no son los empresarios, solo es el trabajador. Sí. El trabajador aporta el 10% Claro. de su salario.
Chile es lento para las modificaciones. En temas de familias, por ejemplo, recientemente es que ha hecho las modificaciones al divorcio, cuando ya andamos en unos paradigmas muy activos. Era un tema muy cerrado. Así es. Vamos a México. No obstante la fuerza del Partido Comunista y el Partido Socialista. Así es. En México está pagando $120, que es sumamente bajo, la problemática, la superpoblación, aspectos que usted puede considerar en ese Pero lo de sentido. México, en primer lugar, es la educación. El mundo indígena lo han dejado muy rezagado. Sigue rezagado el mundo indígena. Su dependencia a los Estados Unidos con la ilusión de emigrar le quita entusiasmo. No es un pueblo todavía que se llena de ese entusiasmo de la Revolución Mexicana, que fue un ejemplo para la humanidad y donde nacieron los principios fundamentales del Código de Trabajo, principalmente en su famoso artículo 212. México es un país donde el terrorismo de Estado, donde el narcotráfico ha coartado un desarrollo integral. Así es. Y al mismo tiempo, y me da pena decirlo, la pérdida de fe en el mismo mexicano a su propia historia. Así es. Incluso en ese sentido, recientemente la OIT hizo un comentario conminándolo a mejorar ese salario. Claro, y es porque las zonas francas siguen siendo la parte neurálgica y la zona franca muchas veces en vez de hacer bien han hecho daño. Esa zona franca tradicional, textil, esa manufacturera, lo que han hecho es esclavizar y estancar. Bueno, diríamos que ahí tiene que entrar la participación inmediata del Estado, que tiene que valorar beneficio para sus ciudadanos y no dejarse envolver de este interés lucrativo, ¿no? Que lo voy ahora a trasladar eso de México a Santiago. Santiago de los Caballeros. A Santiago el nuestro, sí. ¿Qué significa hoy para Santiago lo que fue Zona Franca? Violencia. ¿Por qué? Porque comenzaron a traer ordeñadores de vaca desde la frontera, desde Santiago Rodríguez, personas del campo sin saber leer ni escribir. Claro. Se derrumba la Zona Franca. Ya esos hombres y mujeres tienen más de 47 años. Mal pagados, ahí donde han dado su vida. Pero no ahorraron, no saben leer ni escribir, no aprendieron otro oficio, nadie se preocupó, ni el Estado ni nadie. Hoy, ¿quiénes son? Son personas con hijos que tienen que salir a buscar cual que sea el trabajo y cuando no lo encuentran, cuando no encuentran un patio para limpiar, un jardín para arreglar. Ese es un tema muy vulnerable y que usted sabiamente ha tocado porque le mandaríamos un mensaje a las autoridades nuestras. Entonces tú tienes una persona que tiene 3 hijos que tú no sabes dónde producir para su leche, para su alimento, para su educación y que tiene que vivir cambiando de punto en punto porque no puede pagar el alquiler. Así es. Generador de violencia eso. No es ser el violento, lo llevan a ser violento. Claro, y a contribuir a un país con más analfabetas, ¿no? Claro. Vámonos a Uruguay. Uruguay está pagando $338 ahora como su salario fijo. Pero Uruguay es otro caso. Con otras riquezas, ¿no? Uruguay es otro caso. Uruguay es una sociedad, una ciudad, un país muy organizado, con un concepto muy estructurado. Uruguay es un país muy educado y donde la cultura prima y donde los planes sociales por parte del Estado se cubren. Claro. Fíjate, eso del salario, eso es relativo. Te voy a poner el caso de Suecia, de Dinamarca, de Noruega. En esos países tú puedes ganar $100 y tal vez el Estado te quita $70 y te quedan 30. Y tú dirás, bueno, ¿y qué voy a hacer con $30? Pero es un Estado que te da de todo. Le permite a ellos venir al Caribe a solearse, le permite hacer turismo, pero sucede que el alquiler es bajo, el gas es bajo, la luz es muy baja, sucede que el agua tú no pagas, sucede que todo lo que tiene que ver con la salud el Estado es el responsable, sucede que todo lo que tiene que ver con la educación el Estado es el responsable. O sea que no podemos verlo simple y llanamente en el monto. Porque puede ser que los 300 y pico de dólares de Uruguay signifiquen igual o más que los $600 de Panamá. Claro, pero ahí vamos. Por eso vamos a mencionar la responsabilidad constitucional que tienen las naciones, pero sobre todo la nuestra, que no está cumpliendo con lo que establece la Carta Magna. Pero además
observar que ciertamente, no obstante esos beneficios para otras naciones que no aplican para el caso de República Dominicana, nosotros estamos en mucha desventaja. Incluso se compara, mire, el salario de la República Dominicana, el valor máximo de la escala es $288. Estamos hablando de 12.873 pesos. Pero eso no son todos. No, exactamente, que está comparado, ese es el máximo, comparado con los salarios más bajos, según la publicación latinoamericana ahora, de Haití, que son los países que tienen menos, Bolivia, $238, El Salvador, $251, el Perú, $255, pero estamos hablando, bueno, Honduras ya está un poquito más alto, de $341. Estamos hablando de que la comparación de República Dominicana internacionalmente nos comparan con el salario de Haití. Bien. Entonces, fíjate, vamos a volver. Estamos muy por debajo. Vamos a darle un retroceso de un segundo. Así es. A de lo que veníamos hablando. Claro. Tú has provocado 3 palabras emblemáticas: Estado, salario y responsabilidad de ambas partes. Sí. Si nuestros empresarios, en su mayoría, no todos, porque hay quienes tienen conciencia de clase burguesa, ¿el que es el que tiene conciencia de clase burguesa? El que sabe para qué instala una empresa, Claro. sabe el significado de esa industria, se preocupa por el mercado, tiene un conocimiento de cómo enfrentar la competencia. Entonces llega a una conclusión: yo necesito mano de obra calificada. Claro. Yo necesito que mi secretaria me hable 2 idiomas. Yo me necesito que mis trabajadores hayan pasado por una escuela técnica, que hayan sido formados y sean bachilleres. Y llega a la conclusión, ¿por qué? Porque ellos van a tomar conciencia de cómo conducir una máquina, cómo reparar la máquina y cómo ponerla a producir. Y van a tener un concepto sobre la calidad y el aumento de la producción. Y van a tener un concepto de cómo colocar mi producto en el mercado. Entonces, eso significa que yo tengo que pagarle bien. Y yo voy a tener un hombre y una mujer contentos. Pero eso significa que yo le diga al Estado a través del gobierno central, que yo le diga al Poder Legislativo a través de los senadores y diputados: señores, pero aquí tenemos que buscar un accionar en conjunto, un accionar emblemático que nos motive a nosotros a buscar respuestas para bien de todo. Pero vamos a ver, tenemos que ir a una pausa, licenciado Cerulle, pero al retorno yo quiero que veamos la discriminación en temas de salario que hay en nuestro país y dónde nace en estos momentos, tras la pausa. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. Continuando con Ensayo Jurídico, hoy estamos conversando con el licenciado Julián Cerulle, experto en Derecho Laboral, y bueno, qué importantísimo este paseo internacional sobre este tema de tanto interés, pero además siempre el licenciado Cerulle tan puntual y observando realmente las debilidades que tenemos como otras naciones en este sentido. Pero bueno, estábamos hablando antes de la pausa de las problemáticas de los salarios, la discriminación, y bueno, yo planteaba que definitivamente la discriminación salarial pues viene desde la antigüedad, como bien nos planteaba, pero además el desinterés de los gobiernos dominicanos de mejorar esa mala praxis. En estos momentos, si bien usted plantea que los empresarios deben establecer mejores conquistas para sus trabajadores, claro, se van a beneficiar ellos mismos, pero... Pero no solo eso, perdón, sí. No solo he dicho eso, sino cómo llevar al gobierno central y a las instituciones del Estado para poder forjar un pacto de nación. Pero no hay voluntad, licenciado, no vemos voluntad en este sentido, porque sale un gobierno, entra otro y siempre estamos en las problemáticas que ni siquiera hay capacidad de diálogo para mejorar los salarios de los trabajadores. Entonces, cuando tenemos un Estado
que no promueve la mejoría salarial, mucho menos conmina a nuestros empresarios, vamos a decir, a establecer normas, regímenes que puedan mejorar la problemática de los trabajadores, porque ciertamente, como usted bien señala, ellos son los primeros que se van a beneficiar, porque un trabajador capaz va a dar muchos beneficios para el empresario. Mira. Pero ¿qué tenemos que hacer con el Estado? Porque la Constitución dice que el Estado garantiza y promoverá el trabajo digno, pero no vemos esa línea. Por eso es que hablo que el norte debe ser, y me permite señalar lo siguiente, el pacto de nación. ¿Y cómo usted el pacto de nación esto? es donde el gobierno central convoque a todas las fuerzas productivas del país a través de su liderazgo. Sí. Cuando hablamos de las fuerzas productivas y el liderazgo nos referimos a los empresarios y a los trabajadores. El gobierno le presenta un muñeco donde le da a conocer hacia dónde pueden ir, dónde puede llegar el Estado y al mismo tiempo buscar lo que el sector del turismo, de la agricultura, de la industria, del comercio. Y en base a ese pacto de nación, entonces se trazan los lineamientos de cómo impulsar todo. El país necesita ser motivado y yo creo que es un momento muy estelar. Acabamos de pasar un proceso electoral. El presidente Danilo Medina es reelegido, ya es por 4 años más. Es el momento donde el presidente puede jugar ese papel, donde el Estado asuma responsabilidades como lo es la educación, como lo es la salud, como todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que está muy mal. La seguridad ciudadana va muy ligada a la parte económica. Sí. Si hay hombres y mujeres trabajando, no tienen por qué estar malgastando tiempo en pensamientos extraños en la calle. Si hay hombres y mujeres capacitándose y formándose y recibiendo un salario digno, no hay por qué meterse al mundo de la droga, ni al robo, ni convertirse en asesino. Y esa desigualdad salarial, ¿qué usted recomienda desde las altas instancias del país? Mira, ahora mismo, con los 12,000 y pico de pesos del salario mínimo que se gana, que no es ni la gran mayoría tampoco, no le da a nadie para pagar el alquiler de la casa, para poder comer caliente. Es la tercera parte de la canasta familiar, imagínate. Comer caliente por lo menos bien, con dignidad una vez al día, poder dar la respuesta a la salud, porque aunque exista la seguridad social, hay carga en los medicamentos, hay carga en un extra que tienen que buscar, está el transporte, está lo que tiene que ver el diario batallar y vivir de una familia. Sí, así es. Está la vestimenta. Entonces todo eso tiene que hacerse un estudio profundo y buscar un compromiso solidario de todas las fuerzas. Correcto. Nada a nivel individual nos va a provocar a nosotros el gran salto. Así es. Por ejemplo, ahí está el caso del pacto de Moncloa en España, cuando Felipe González. Ahí está ese pacto, cuando tuviste la gloria de los 8 años de Lula en Brasil, no fue casual. Ya eso venía del gobierno anterior donde se dio el pacto del Brasil. Ahí está el caso de Irlanda. ¿Qué era Irlanda para los 60? ¿Y qué es Irlanda hoy? Tuvo una guerra civil cruel, dio el gran salto. ¿Qué fue Corea del Sur para el 1961? Fue igual que nosotros, era un país de campesinos, era un país de agricultura, de donde tenían los bueyes que eran los que araban. No, hoy Corea dio el gran salto, pero vino una mecánica de un plan de nación. Y en llenar de entusiasmo a un pueblo. Este es un pueblo que está triste, este es un pueblo que vive bajo el trauma de que no puedo dar el paso hacia adelante, y eso hay que combatirlo. Eso se requiere un discurso que motive a la nación. La próxima reunión o el próximo encuentro para los actores del sistema aquí, tratar el tema de posibilidad de mejora de salario. Claro. Se dice que en estos momentos también podría darse una modificación a la jornada laboral en torno a los artículos 146 siguientes del Código Laboral. Ellos quieren... ¿Usted cree que eso podría ser beneficioso para la nación? Guardando la distancia, tú tienes que ver lo que ha ocurrido en Francia en los últimos días. Que es mucha la distancia, sí. Y no se va a detener eso. Sí. Eso puede significar hasta el derrumbe del gobierno socialista francés. En Francia hay un movimiento sindical muy poderoso.
con una gran tradición y una gran historia. Así es. Los franceses no aceptan que les roben ni les quiten sus reivindicaciones que han obtenido. Ellos no aceptan que quieran venirle ahora a jugar con lo que es la parte de las horas semanales. Son 35 horas a la semana. El Estado está obligado a compensar a los empresarios por eso. Ellos luchan por su descanso y al mismo tiempo abre el espectro para que otros ciudadanos puedan también tener trabajo seguro al mermar la jornada. Los franceses, por ejemplo, no ceden en lo que son sus derechos de la seguridad de la salud. Claro. Eso es algo que le costó a ellos sangre, le costó destierro, le costó encarcelamiento en su historia, como le ha costado a todos los pueblos del mundo. Y eso es lo que deben de aprender aquí, deben de aprender en los pueblos del mundo, los derechos adquiridos. Pero ¿qué pasa? Que la modificación de la jornada, el provocar hora extra sin ser pagada, el aumentar las jornadas, ahí no es que está la respuesta para los empresarios. Porque ellos siguen pensando en la simple manufactura. Ellos no se dan cuenta que la mano de obra humana está desapareciendo y va a desaparecer, que la máquina, que el robot, que la ciencia, la tecnología va a sustituir al hombre, va a sustituir a la mujer en gran medida de aquí a 10 o 15 años. Lo que ellos tienen que buscar es cómo el Estado toma un camino conjuntamente con ellos hacia la transformación de la mentalidad de nuestros trabajadores. Licenciado, lo que se puede apreciar es que muchos de los empresarios quieren mejorar la problemática o entienden que la problemática del transporte, sobre todo en el Distrito Nacional y en la zona en la provincia de Santo Domingo, mejoraría con cambios de horario. Eso ya es otra cosa que necesita un estudio que no puede ser negado. Tú coges el caso en España. ¿A qué hora empiezan a abrir las tiendas? ¿A qué hora ya abren los restaurantes? Abren a horas que no afecten el transporte escolar, para que no se den los entaponamientos. Y eso es un asunto a estudiar. Yo ahí no estaría cerrado. Yo no vería eso como un cliché de negación de derecho. Todo es como si ajuste el horario. Lo único es que hay que ver otra cosa, que hay muchos trabajadores que por lo poco que ganan tienen 2 contratos de trabajo. Exacto. Entonces, ¿cómo afectaría un cambio de horario a ese trabajador que tiene 2 contratos? No, y también parejas que salen con sus hijos con un solo vehículo a hacer la Exacto. distribución. Todo. Entonces eso tiene que llevar consigo un transporte urbano que haga permisible y viable la seguridad de tú mandar a tus hijos en autobuses escolares. No es solo verlo por el cambio, hay que verlo en todo. Es como cuando tú vas a trasladar una familia de un sitio a otro, tú tienes primero que ver cuál es la psicología, cuál es su modus vivendi, quiénes son sus amigos, quiénes son sus vecinos, a qué está acostumbrado para poder provocar ese cambio. Por ejemplo, tengo entendido que lo que llevaron de la Barranquita, ¿sí?, de la Barcita, a esos primero le enseñaron, lo estudiaron y pusieron a pensar cómo comportarse allí, cómo vivir. le están dando clases, eso dicen, Entonces, todo hay que preverlo. Tú no te puedes decir no por no, pero también debemos de adelantarnos cómo debe ser la respuesta. Diríamos que en términos de responsabilidades del Estado dominicano en estos momentos, como bien señala el artículo 62, el derecho que tiene todo ser humano a un trabajo digno, el derecho a la igualdad. Diríamos que con los parámetros que vamos no estamos en la línea de ese derecho a la igualdad. No, no puede estar. Nosotros tenemos que convertir nuestro país en politécnico. Esa política educativa que el presidente Medina empezó tiene que profundizarse donde cada obrero sea mañana un bachiller técnico. Educación. Donde salga de la escuela del bachillerato ya sea una persona apta para introducirse a la vida activa y productiva de la nación. Pues tenemos que comenzar a parir pequeños científicos. Tenemos que comenzar a dejar de lado las carreras de humanidades, de derecho, de psicología, de historia, de periodismo. La que no han dado resultado. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en la física, en la matemática, en la química. Pues tenemos que transformar la mente de nuestros muchachos. Pero todo va de la mano con una mejoría salarial. Imagínense, para una madre poder educar a sus hijos de manera adecuada u oportuna, tiene que tener recursos. Todo eso tiene que ir aparejado con una política de integración nacional. Así es.
Todo tiene que ir parejado con la integración de todos los sectores y que cada sector asuma su responsabilidad, pero teniendo un líder. El líder es el Estado y el Estado quien le representa es el gobierno central y el presidente tiene que convertirse en la fuerza motivadora. En los últimos 2 discursos que yo escuché del presidente sentí que ya iba enarbolando esa bandera. Y eso me gusta. ¿Y la bandera de la justicia? ¿Cómo andamos en términos de un tema tan vulnerable como es el tema laboral, este cúmulo de demandas, de expedientes en los tribunales? El derecho laboral es un derecho muy técnico, ¿no? Y tiene plazos que son, como se denominan en derecho, fatales. ¿Cómo anda este tema, por ejemplo? Mira, la justicia, en el Cibao, en Santiago. Para mí, envejeció. ¿Envejeció ya? Es una justicia integrada por jueces que ya llevan más de 20 años, muchos. Y se van acomodando. El concepto de esa transformación mental, de ideas, de estar a la par de aquellos cambios que se están generando, aquella revolución que está en ebullición en los pueblos de América, en los pueblos del mundo, de lo que debe de ser hoy el derecho a garantizar de los trabajadores, en ellos no está. No, y que lo trajo la Carta Magna con las modificaciones del 2010. Podemos ver una Suprema que te habla en alguna sentencia del concepto de la dignidad, pero cuando tú vienes a ver te le dan un giro en otros aspectos. Pero la Constitución dice que tiene que primar precisamente de ese artículo que decíamos. Te encuentras hoy con los jueces del fondo muchos que no leen los escritos, ni se detienen a ver los documentos. Exacto. Pero yo acabo de pasar ahora un momento donde observo que teniendo a los ojos 2 certificaciones, no se dan cuenta que son diferentes, que son de empresas diferentes, que pueden ser de un obrero con el mismo nombre, pero cédulas diferentes. Entonces no leen y le van a dar un fallo distinto. Entonces va a venir el fallo. Yo creo que tiene que haber una transmutación, no solo en hombres y mujeres, sino en el esquema de la evolución, del estudio, de la consagración, en el debate permanente, en la formación permanente, en los cambios de relaciones con otros estados, con otras naciones. No, ver cómo marcha el mundo y conocer nuestra sociedad, conocer nuestra cultura. Tú tienes que conocer el cuadro geoeconómico, el cuadro geohistórico de tu país. Tienes que conocer también el por qué no se está cumpliendo. Por ejemplo, tú coges el caso de la seguridad social. ¿Cómo me pueden decir a mí que con un simple recibo de descargo, cuando a mí me sacan, ya yo estoy dando un descargo total, incluyendo el no cumplimiento con la seguridad social, cuando es un asunto de orden público? La seguridad social, si el patrono mío no me paga lo mío como debe de ser, ajustado a lo que dice la ley, a mi salario, tanto en un aspecto como en el otro, no me está afectando a mí solo, te está afectando a ti, te está afectando a estos jóvenes camarógrafos, porque le está afectando al sistema financiero de la seguridad social. Y por consiguiente están violando derechos fundamentales. Y eso no puede quedar extinguido con un simple recibo de descargo. No, eso es de orden público, eso se mantiene. Tú tienes que ser condenado si se establece que tú no has cumplido con todas las normativas de la seguridad social. Y eso tiene que establecerlo la Suprema en su sentencia. Y eso tiene que establecerlo los jueces de la parte ordinaria, los jueces del fondo tienen que conocerlo. No se puede seguir solo con un esquema trasnochado. Claro. El abogado es un ente, el abogado es el simbolismo de un pueblo, porque es la mente que más ebulle. Todas las grandes revoluciones del mundo han tenido como artífices, como protagonistas, hombres y mujeres del derecho, porque nosotros somos los que tenemos que ser un pequeño economista, un pequeño sociólogo, nosotros tenemos que ser los que provoquemos las transformaciones, no solo en el accionar, sino en la mentalidad. Tenemos que ser los que motivemos, imbuir lo que es la toma de conciencia, claro, que vale más que millones de palabras, vale más que el razonamiento, porque tú no puedes razonar ni parir las palabras si no tienes conciencia sobre el bien y el mal, sobre lo correcto y lo incorrecto. Y el país tiene que cambiar. No podemos seguir estáticos ni amamantando ideas trasnochadas que van contraviniendo no a los trabajadores, sino a los empresarios. Cuando un patrono, cuando un empleador no cotiza y a los 3 años le viene una ley con una exención de pago,
Están traicionando a los empresarios que cumplen con la ley. Están atentando contra el libre mercado, están atentando contra el coste de producción de aquellos empresarios nobles y buenos que hay en nuestro país, que hay muchos también. No, y no van en la línea de los instrumentos internacionales, incluso de los cuales nosotros también somos signatarios. Y perdona que me salté un poco, pero es que la forma de hablarle a un pueblo para que todos tomemos conciencia y veamos que esto no es un accionar, me da la ganario. Tiene que ser un accionar que nos motive hacia la búsqueda de ese presente a convertir en futuro. Ya no podemos vivir de un pasado que fue cruel. No, tenemos que buscar que la vida es bella y tenemos que hacerla bella para nuestros hijos, nuestros trabajadores. No hay nada más bello que el campesino, no hay nada más bello que un obrero. Pero no tiene protección en este país. No tienen, viven aquí en la orfandad porque no hay ni un movimiento sindical que lo lleve, que haya parido cuadros. Y eso es un crimen lo que se ha cometido. Y no podemos permitir que nuestro país caiga en el fango, ni caiga en la obsesión de que no hay un mañana. Quizás como un encuentro, una cumbre, ¿no?, que está en la agenda del... ¿Tú quieres saber el concepto más acabado de lo que es un obrero y un campesino? Yo invito a que lean la carta que Juan Bosch mandó al Congreso cuando mandó presentando el proyecto de Constitución. Cómo don Juan se detuvo a plasmar sobre el papel el concepto de la belleza del hombre y la mujer que vende su único capital, que es la fuerza de trabajo, que es su energía. Ellos merecen recibir la seguridad, la estabilidad, merecen una vivienda para vivir como seres dignos, merecen comer caliente 3 veces al día, merecen ver sus hijos ir a las escuelas, merecen verlos comer, vivir y crecer en un ambiente de dulzura y de estabilidad. En una familia donde no hay seguridad en la estabilidad del contrato, jamás va a haber paz. Y esos niños salen a la calle desesperados. Y ahí surge la violencia y se convierten en víctimas del sexo, en víctimas del robo, en víctimas del narcotráfico. Y estamos en un momento estelar de nuestra historia para lanzar ese grito. Y yo invito al presidente que se convierta en el gran artífice, en el gran protagonista, en el gran titán, para que este pueblo confíe en sí mismo. Así es, licenciado, pero fíjese, hay algo que nos preocupa a todos, la problemática de la inseguridad ciudadana. Con tanta inseguridad, mientras no haya comida, ¿verdad?, mientras haya salarios de hambruna, mientras no haya estabilidad contractual. ¿Qué hacemos con tandas extendidas cuando no vamos a tener la seguridad de que los hijos puedan trasladarse a estos centros, de que existan o van a surgir otros métodos de educación para esas madres, para esos padres analfabetas que tienen la oportunidad o el derecho a prepararse de acuerdo a la Constitución? Pero que bueno, sabemos que viene un proyecto por ahí, pero nos preocupa que tantos proyectos, tantos cambios, tantos ideales de inversiones en el país y el tema de la inseguridad cada día increciendo. Finalmente, ¿qué recomendaciones tendrían? Mientras haya desempleo, como hay, mientras haya bajos salarios, como existen, así es, mientras no haya un concepto de la estabilidad contractual, y déjame decirle a los empresarios, ese es un error el de ustedes, el pensar, el cambiar trabajadores y el buscar quitar liquidaciones para poderlo sacar cuando quieran. La lucha debe ser formarlo, educarlo y provocar la estabilidad e ir generando una reingeniería permanente. Licenciado, otra cosa que está pasando con el sector privado en el país. Están empleando, contratando cientos y cientos de trabajadores extranjeros. Los consulados internacionales nuestros están recibiendo cada día más aplicaciones de visado. El Ministerio de Trabajo que juegue su papel. NM1, que es un visado múltiple para trabajadores que vienen al país por más de un año. Y bueno, y entonces en este sentido... El Ministerio que juegue su papel de trabajo, el código es claro, habla sobre su porcentaje. Aquí todo lo que hay que poner es la ley en movimiento. Aquí lo que tenemos que dejar de gritar y de lamentarnos. Aquí lo que hay que comenzar es a exigir el cumplimiento de la ley. Donde la ley no se cumple, se queda en la anarquía, hay un desorden que nos hace daño a todos.
Y eso atenta contra la seguridad jurídica, atenta contra la seguridad ciudadana. Pero, licenciado, el hecho de no tener, por ejemplo, un Congreso plural va en contra de cada estado, porque es que... Es que eso no es culpa de un partido determinado. Claro, pero... No, yo oigo mucho eso, que una dictadura de partido. No, es culpa de los ciudadanos por quien votaron, ¿verdad? Vamos a decir. Los demás que no han sabido orquestar. Porque fíjate, participan es para ir a unas elecciones, pero no se dan cuenta que es que tienen que irle hablando a un pueblo, organizando a un pueblo día por día. Pero un pueblo que si tú no le pagas en sentido amplio de la palabra, si no le paga o no le compra ese voto, no va a accionar finalmente y no debería existir esa falta de conciencia. Un ciudadano tiene que tener dignidad para saber el costo de su dignidad y que no la vende por 500 pesos. Entonces, eso depende del discurso. Caemos en educación, licenciado. Depende del discurso, cómo se le llegue al pueblo, cómo se le vaya hablando, cómo se le vayan transmitiendo las verdades. Ahí es que está nuestra falla, mujer. Fíjate, yo invito a los empresarios, invito al gobierno a que todo lo que guarda relación con el salario de los trabajadores tiene que ser meditado y reformulado. Bueno, licenciado, vamos a agradecerle de verdad. En hambruna no se puede avanzar. Sus consideraciones sean tomadas en cuenta para esa mejoría de todo dominicano y dominicana. Y bueno, y como siempre, tan agradecido de tenerlo acá en Ensayo Jurídico. Usted pues nos trae temas puntuales y siempre con ese interés de ese aporte y de la mejoría de los ciudadanos y ciudadanas. Lo que quiero terminar como comencé. Si recuerdan lo que dijo Henry Ford, así es, el pagar buenos salarios permitirá que yo venda más mis productos. Así es. Habrán más pantaloncillos, más panties, más franelas, más pantalones, más camisas, más zapatos. Y la gente podrá ir más a los restaurantes, podrá ir más a los sitios nocturnos. Pero queremos educación. Y podrá comerse allá, pero indiscutiblemente, óiganlo bien, la exigencia mayúscula es que nos eduquen, nos formen, nos adecúen a los nuevos tiempos, a conocer todo lo que es la alta tecnología y acorde a la ciencia. Gracias, licenciado. De veras que vamos a dejar estas cargas, esas problemáticas en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche.